eso de te va a ir bonito y todo va a estar bien y ah, económicamente va a estar de maravilla y todo eso no es cierto. O sea, la verdad es de que han hecho un evangelio de lucro para estar lucrando y estar diciéndole a las personas, haz un pacto con Dios obviamente hay cosas en la Biblia que son promesas, ¿verdad? Este, y traen una promesa a obedecerlas, pero Dios no nos ha llamado a los cristianos o a la gente que decide seguir a Cristo a un día de campo. O sea, la verdad es de que tú empiezas el cristianismo, tú empiezas y lo primero que debes de entender y que debes de saber es de que tu principal enemigo eres tú mismo. Al que debes de vencer principalmente es a ti mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en estos cuerpos que son atraídos por todo lo que nos ofrece el mundo, ¿no? Este es atraído por el pecado, porque fuimos concebidos en pecado, ¿no? Entonces, el principal enemigo eres tú mismo. Entonces, cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, el Señor Jesucristo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, lo principal que nos enseña Jesús es a negarnos a nosotros mismos, y que entendamos que el principal enemigo somos nosotros. A los que debemos de vencer es a nosotros mismos. Y en segundo lugar, pues a toda la potestad del infierno que fueron hechos, fueron mandados a la tierra para matar, robar y destruir. Entonces, la escritura nos enseña que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra toda hueste de maldad, contra toda potestad del diablo. Entonces, cuando uno logra vencerse a sí mismo, uno logra doblegar su carne, empieza a tener victoria, ¿sí? Y luego después empiezas a luchar contra los demonios, que también están trabajando en otras personas, que de repente no toleras, que tiene una actitud, que esto. El Señor nos ha mandado a amarnos, y lo principal que uno debe de entender es de que uno no debe de enojarse con su prójimo, uno no debe de estar peleado todo el tiempo con nuestros propios hermanos en Cristo. No, uno debe de entender que contra lo que uno debe luchar es contra lo que nos posee de repente y nos hace actuar de una manera en la cual le robamos a nuestro hermano, hacemos maldad a nuestro prójimo, le gritamos, le ofendemos, le maldecimos. ¿Por qué? Pues a lo mejor por alguna actitud que tuvo en algún tiempo o en algunas circunstancias. Pero lo principal es que uno debe entender que no tiene uno guerra contra nuestro prójimo. Al contrario, el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. Y fue uno de los mandamientos. No dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, ¿no? Y uno sabe, pues, qué significa el amor, ¿no? Entonces, aún te ofenda a tu hermano, también la escritura nos enseña a perdonar y luchar contra toda hueste de maldad. Entonces, si aprendiéramos nosotros
a comprender que uno cuando viene al camino del Señor no es día de campo. Claro que no. Son luchas, son pruebas, son dificultades con uno mismo y contra todos los demonios que se levantan por el simple hecho de decidir seguir a Cristo. No, recordemos en el pasaje, ¿no? Cuando José entró a la tierra prometida, la tierra era de ellos, el Señor se las había dado, pero Dios no trabaja de la misma manera en la que uno lo hace, ¿no? Uno cuando le promete algo a nuestros hijos, nunca, a veces no digo que todos, nunca dejamos que el niño valore, luche por eso que uno ya le dio, ¿no? Muchas veces se los da así, y con Dios no es así, ¿no? Que ya te lo di, lucha por Él, pelea por Él. Entonces el Señor nos ha prometido en este tiempo su Espíritu Santo, la misma vida que estuvo, mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo, que Él nos lo prometió a nosotros también, cada uno de sus hijos, ¿no? Recuerden que el ser cristiano es ser como Cristo. Pero ¿cómo voy a lograr? Principalmente es la obediencia a la palabra de Dios. Y obedecer su palabra te da el derecho al Espíritu Santo. Y la obediencia a su palabra te empieza a ocasionar conflicto contigo mismo, te empieza a ocasionar conflicto con tus deseos, te empieza a ocasionar conflicto con tu manera en la que ibas viviendo. Entonces olvídense de que esto es un día de campo. En realidad Dios nos ha llamado a pelear lo que Él nos ha dado, que uno luche y que uno obtenga las promesas que el Señor nos ha dado, pero tenemos que tener en cuenta que tampoco Dios nos mandó sin herramientas, sin armas. Tenemos su palabra que es poderosa. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Entonces la manera en que Jesús venció cuando estuvo aquí en la tierra fue por medio de la palabra. Escrito está. Entonces recuerden que el cristianismo es una lucha, pero es la verdad. Eso te va a llevar a la vida, eso te va a llevar a todas las promesas del Señor. Y algo que sí les aseguro es que sí les va a dar una vida llena de paz, llena de gozo, porque empieza uno a probar cuando uno se enferma y uno ora y clama al Señor y lucha por su sanidad y el Señor te sana. Empiezas a disfrutar la sanidad. Cuando tienes un problema, cuando hay escasez y el Señor de repente te bendice, empiezas a disfrutar la bendición del Señor. Y así nos vamos por toda la vida, ¿no? Entonces, recuerden que al final el galardón va a opacar todo lo que padecimos, todo lo que sufrimos, y no nos vamos ni a acordar de qué fue lo que pasamos, ¿no? El cristianismo, pues simplemente vean la vida de Jesucristo, ¿no? No fue fácil. Fue desde niño desechado, lo querían matar, fue perseguido, fue odiado. En muchas ocasiones lo corrieron, en muchos lugares donde iba a compartir la palabra. Le dijeron que era un diablo, y así muchísimas cosas que padeció. Y todavía padeció muerte, y muerte de cruz. Sufrió, lo golpearon, lo maltrataron, lo tajaron, molieron su cuerpo. Entonces, olvídense de esas mentiras que ven, que la prosperidad y que el camino y te va a ir bien. Es el camino más glorioso porque Jesucristo va caminando en nosotros y Él empieza a darte su vida. Empiezas a tener esa no motivación, sino ese cambio en tu vida.
Y a pesar de que vengan las pruebas, las luchas, estás confiando en el Señor y te da mucha paz. Te quita el alcoholismo y te quita la drogadicción y te quita si eras una persona que engañaba a tu pareja, que le golpeaba, quita todo eso de tu hogar. ¿Y qué trae? Trae paz a tu hogar. Ya no hay discusiones, ya no hay borracheras, ya no hay adulterios. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que el Señor te ofrece a cambio. Empieza uno a dejar las costumbres del mundo. Que todo eso tú ves a la gente y es infeliz. O sea, ¿por qué? Cada fin de semana lo mismo, ya llegó el esposo borracho, ya llegó la esposa borracha, los hijos son unos drogadictos, ya le engañó, ya se separaron, ya vive con otra mujer, ya anda con otro, los hijos vagando, no tienen un hogar, no crecen en un núcleo de amor. Y a pesar de que el camino del cristiano es duro, es difícil, pero en tu casa hay armonía, en tu casa hay paz, en tu casa no existen todas esas cosas, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Empieza a haber un cambio en tu vida. Entonces, así como el camino del cristiano es difícil, son pruebas, son luchas, es lloro, es sufrimiento, Dios se encarga de mantenernos felices, de mantenernos unidos, de amarnos así de esa manera. Cuando no haya amor en tu corazón, cuando hay rencor, todo eso te va enfermando. Entonces, es una manera muy, muy hermosa, de mucho aprendizaje y todo eso. Y todas esas cosas, pues, forman un carácter en nuestras vidas. Y que al final pues es lo único que nos vamos a llevar. Carácter no es un don, una victoria es, porque fue las victorias que tú padeciste y que tú sufriste y que tú venciste en tu transcurso aquí en esta tierra, en tu caminar. Y al final es lo único que nos vamos a llevar. Y sepan que todas estas cosas nos van a ayudar porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el Señor no nos puede dar un reino si no tenemos carácter. Entonces échenle ganas, no se dejen engañar por el diablo. Es un camino maravilloso, es un camino hermoso, porque aprendes a caminar con Dios y Dios está en ti. Pero no se dejen engañar con esa gente que hace en el evangelio puro lucro, que ven y pacta que el Señor te va a dar. Eso sí, debe uno de leer su palabra, la Biblia, para